Les doy la bienvenida a este nuevo curso de bases de datos IndexedDB. En este primer video veremos una breve introducción de cómo funcionan y por qué usar estas bases de datos. Por tanto, les doy la bienvenida, donde lo primero que trataremos serán lo que es o qué son las bases de datos IndexedDB. Primero tenemos que tomar en cuenta o saber qué es una API que nos ofrece HTML5, el gran HTML5, que es una de sus grandes novedades. Tenemos que saber que nos permiten almacenar datos de manera persistente dentro del navegador del usuario. Como he dicho, estas bases de datos permiten crear o se crean en el navegador del usuario y mediante pequeñas transacciones podemos sacar, tanto hacer consultas de inserción y mostrar nuestros datos en la pantalla del usuario, en donde nosotros queramos. ¿Por qué usar lo que son las bases de datos IndexedDB? Bueno, primero nos permiten almacenar grandes cantidades de datos. También una de las principales ventajas que nos ofrecen este tipo de base de datos es que al hacer las transacciones no hay necesidad de contar con una conexión a internet, por lo que es independiente a la disponibilidad de la red. Estas aplicaciones pueden trabajar tanto en línea como fuera de línea. Es decir, como ya he explicado, las bases de datos IndexedDB podremos hacer tanto consultas a nuestra base de datos estando conectadas a internet o no. Para desarrollar con bases de datos IndexedDB tenemos que tomar en cuenta ciertas compatibilidades. En este caso vemos los navegadores que soportan y no soportan lo que son las bases de datos IndexedDB. Vemos que tanto Internet Explorer como Chrome, Mozilla y Opera Mini soportan a partir de las versiones que ven en pantalla, que es Mozilla a partir de su versión 4, Chrome a partir de su versión 11, Opera a partir de su versión 15 e Internet Explorer a partir de la versión 10. Y notamos que el navegador de Mac de la Apple no soporta las bases de datos IndexedDB. A nivel de compatibilidad móvil, tenemos que el Mozilla para Android soporta a partir de la versión 25, de igual manera que el Chrome a partir de la versión 31 para Android, y el Opera móvil soporta base de datos IndexedDB desde las versiones 16. El navegador nativo de Android a partir de la versión 4.4, que es la KitKat, y vemos que el soporte de base de datos IndexedDB aún no se ha incluido en lo que son los productos como el iPhone o iPod en la parte de los teléfonos de Apple. De igual manera, Windows Phone soporta a partir de su versión 10 y BlackBerry a partir también de su versión 10. Teniendo este conocimiento podremos trabajar y desarrollar teniendo en consideración cuándo usar y no usar lo que son las bases de datos IndexedDB para nuestras aplicaciones, ya que tenemos que tomar en cuenta que no todos los dispositivos actualmente tienen soporte para este tipo de base de datos.